Y cerramos una etapa cuando llega casi el final de un año, ¿verdad? Estamos ya llegando casi al final, ya entramos hoy 1 de diciembre, ya entramos en diciembre y parece como que se cierra una etapa y está la expectativa de una nueva etapa que comienza. Empieza un nuevo año. Así que hoy la palabra del Señor nos va a hablar de esto, de una etapa que se cierra y una nueva que parece que vas a comenzar, una nueva etapa que va a requerir nuevos retos y va a requerir de nuestra fe puesta en acción. Y yo he querido titular este mensaje de hoy, Moisés ha muerto. Moisés ha muerto. Y tú te preguntarás, ¿por qué este texto y por qué este mensaje y por qué este título? Quiero que me acompañes al libro de Josué. Josué capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo ese pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Mira mi frase: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Déjame repetirte esta frase. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y yo empezaba este título, Moisés ha muerto. ¿Por qué? Porque así arranca el pasaje. Muchos conocemos, los que ya llevan mucho tiempo en el Señor, esta frase, ¿no? Esfuérzate y sé valiente. Y vemos cómo Dios habla a Josué, pero tenemos que entender el contexto en el cual Dios va a dar esta palabra a Josué. Y el contexto no es un contexto de alegría, es un contexto de tristeza. Moisés ha muerto. El pueblo de Israel, después de una serie de años vagando en el desierto, a las puertas ya de la tierra prometida, donde parece que todo va a ir bien a partir de ahora, ese nuevo viaje va a comenzar con una tragedia. Moisés ha muerto. El gran líder, el que había conducido al pueblo, el que había estado dirigiéndolos a todo ello, el que apaciguaba los momentos difíciles, el gran juez, ha muerto. ¿Y ahora qué? Y esto significa que Dios comienza muchas veces nuevas etapas con situaciones difíciles previas. Estamos terminando este año y comienza un nuevo año, pero es muy probable que tú en este instante estés pasando por una situación compleja, difícil, que te estás preguntando muchas cosas, que estás diciendo: Señor, ¿por qué estoy en este punto de mi vida? Si tu palabra dice que hay cosas buenas para mí, ¿qué ha pasado en mi vida? ¿Cómo he llegado a esta situación? El pueblo de Israel se está preguntando esto. Moisés ha muerto, porque Moisés representaba una etapa pasada de la vida del pueblo de Israel, una etapa llena de sinsabores, en una etapa donde habían estado en la esclavitud, en la etapa de Moisés, una etapa en la que habían estado en un desierto, donde
pasado hambre, donde habían pasado sed. Una etapa de incertidumbres y al mismo tiempo una etapa de grandes obras milagrosas de Dios. Y esto es un mensaje para nosotros, porque si miramos hacia atrás desde el punto en el que nos encontramos ahora mismo, 1 de diciembre, y miramos hacia atrás, decimos, Señor, este año hubo etapas difíciles, hubo etapas complicadas, hubo etapas en las que casi quise tirar la toalla, hubo etapas en las cuales no entendía tu propósito, hubo etapas en las que yo decía, Señor, ¿por qué a mí y a los demás no? Señor, ¿por qué tú no me haces ver un poquito más tu gloria? ¿Por qué no puedo ver el beneficio de seguir tu camino? Pero al mismo tiempo, si miramos para atrás, podemos ver también una etapa de grandes obras milagrosas que Dios en nuestra vida. Si hacemos un balance de todo lo que pasó, tuvimos momentos duros, pero tuvimos la mano de Dios obrando en nuestra vida. Y a veces no lo percibimos, no nos damos cuenta porque nos enfocamos tanto en lo negativo que no nos damos cuenta de lo positivo, de lo que Dios hizo en nuestra vida, de lo que Dios nos libró y de lo que Dios nos guardó. Moisés representa una etapa antigua del pueblo de Israel, una etapa en la que habían vivido momentos malos y momentos extraordinarios, pero no dejaba de ser etapas del pasado. No podemos vivir del rédito del pasado, porque Dios tiene cosas nuevas para nosotros. Y el camino hacia esas cosas nuevas a veces tienen que pasar por una etapa dura y difícil, donde tenemos que depositar y dar un paso de fe. Y Dios va a dar unas palabras a Josué y al pueblo de Israel. Porque el pueblo de Dios, el pueblo de Israel en ese instante estaba entristecido. Si lees el Deuteronomio, que es el recordatorio de todo lo que pasó, en el capítulo 34, versículo 8, dice, y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días de lloro y de luto de Moisés. El pueblo está entristecido. No es el mejor momento para empezar la conquista. No es el mejor momento. 30 días de luto, 30 días recordando a Moisés, 30 días pensando, ¿y ahora qué? No están en su mejor momento. Y a veces pensamos, Señor, tú quieres cosas buenas para nosotros, pero ahora no estoy en mi mejor momento. Ahora no es el momento, Señor, desde nuestra perspectiva humana. No era el mejor momento para el pueblo de Israel para empezar a pelear. Estaban entristecidos. Moisés ha muerto. Y sin embargo, la palabra que Dios les da es muy clara. Levántate y cruza el Jordán. Eso es lo que Dios le dice a Josué. Moisés ha muerto, perfecto. Esa etapa terminó. La etapa de Moisés terminó, comienza la etapa de Josué, pero para que Josué lidere el pueblo tiene que desaparecer lo antiguo. Para que comience lo nuevo, a veces Dios tiene que quitar lo antiguo. Y tenemos que estar dispuestos a desprendernos de ciertas cosas, por mucho que nos duela, para comenzar lo nuevo de Dios. Tenemos que tomar decisiones en nuestra vida. Todo el que viene a los pies de Cristo por primera vez tiene que renunciar a cosas antiguas. Tiene que renunciar a una antigua vida, a una antigua forma de ser, a una antigua forma de vivir, para comenzar a vivir y a andar en la nueva etapa de Dios para su vida. Todos los que somos creyentes desde hace años podemos decir, Dios me ayudó en momentos difíciles, pero Dios ahora quiere cosas nuevas para mí. Y la palabra de Dios hoy, primera es, levántate y cruza el Jordán. ¿Y por qué levántate? Porque Dios entiende que pasamos como creyentes momentos difíciles, momentos de desánimo, momentos de donde nos sentimos caídos. Pero mira lo que dice en 2 de Corintios 4:9, que lo dice Pablo. Dice, hemos sido perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Probablemente a lo largo de este año te sentiste en algún momento derribado, pero no destruidos. Derribados, pero no destruidos. Y Proverbios 24:16 dice, porque 7 veces cae el justo, ¿y qué dice? Y vuelve a levantarse. 7 veces cae el justo
y vuelve a levantarse. El mensaje de Dios para Josué y para todo el pueblo de Israel, y para ti y para mí en este nuevo año que va a comenzar es: levántate. Sé que has pasado por momentos duros, pero es hora de levantarse, es hora de recomponerse, es hora de entender que esa etapa pasó y viene una nueva. Levántate y cruza el Jordán. Ahora, aquí cruza el Jordán tiene un sentido interesante, que a veces no lo entendemos si no comprendemos el contexto en el cual Dios le está diciendo esta palabra a Josué. Cruza el Jordán. Mira, el Jordán tenía una particularidad. El ancho del río Jordán, a lo largo de todo el año, es aproximadamente 30 metros de anchura. Aproximadamente. Pero hay un mes, el mes de Nisan, el mes de abril, en el cual, por culpa de los deshielos, ese ancho se vuelve 1,5 kilómetros. Y esas aguas se vuelven turbulentas. Así que de aguas normales, plácidas y 30 metros para recorrer, el pueblo de Dios se encuentra en este momento en el mes de Nisan, en el mes de abril, con 1,5 kilómetros que recorrer y con aguas turbulentas. Y yo me preguntaría, si fuera realista, ¿de verdad? ¿Llevamos 40 años dando vueltas y nos tienes que traer ahora? ¿No puede ser el mes que viene? ¿No puede haber sido el mes anterior? ¿Tiene que ser ahora, cuando la situación es más difícil que nunca? ¿De verdad ahora tenemos que cruzar? Vamos a esperarnos al mes que viene, que ya entonces las aguas estarán más tranquilas. Y entonces ya cruzamos tranquilitos y no nos tenemos que arriesgar nuestra vida. Pero la palabra de Dios es directa. Moisés ha muerto, levántate y cruza la Jordán. Ahora, Moisés ha muerto, levántate y cruza el Jordán. Porque Dios requiere muchas veces pasos y actos de fe cuando Dios da una palabra. Y cuando Dios dice, es el momento, y tú dices, Señor, es que quizás no es el mejor momento para mí, emocionalmente no estoy bien, es el momento. Señor, es que las circunstancias no son las más adecuadas, es el momento, confía en mí. Da ese acto de fe, da ese paso de fe, porque solo podrás ver la gloria de Dios cuando das un acto de fe, cuando Él lo ordena y Él lo dice. Si seguimos un poquito más adelante en el capítulo 3 de Josué, dice en el 15 y en el 16, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, así como los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados en la orilla del agua, porque el Jordán suele reverter sobre todos sus bordes todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se pararon, como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Saredán. Y las que descendían a la mar de los llanos del mar Salado se acabaron y fueron partidas, y el pueblo pasó en derecho de Jericó. Si el mar rojo se había abierto con Moisés, en la época de Josué Dios vuelve a repetir el milagro con el río Jordán. Y las aguas se parten, y las aguas se paran. Pero para que ese acontecimiento ocurriera tenía que haber una cosa. Santo. Meter el primer pie en el agua. Si no hubieran metido el primer pie en el agua, esas aguas no se parten, esas aguas no se abren. Y yo me imagino, yo estaría allí con mi arca allí sujeta, y yo miraría y vería esas aguas turbulentas, y yo le diría al lado, de esta no sobrevivimos, te digo yo que de esta no pasamos. Porque ese es el carácter humano. Porque esa es la racionalidad humana. Vemos las dificultades que nos rodean, vemos las circunstancias que nos rodean, pero no vemos al Dios Todopoderoso que está por encima de todas esas circunstancias. Que en ese instante, en ese momento te está diciendo, avanza. Y tú dices, no Señor, avanza. No Señor, avanza. Cree en mí. Da ese paso de fe y verás milagros extraordinarios. El desierto estuvo lleno de momentos difíciles, pero lleno de momentos extraordinarios, donde pudieron ver la obra poderosa del Dios de los ejércitos. Y venía un tiempo de conquista, donde el número de enemigos los iba a superar en muchas ocasiones, pero donde ellos tenían que aprender que quien los enviaba era Dios y que quien les daría la victoria era Dios.
Y eso requería de un paso de fe. Tú y yo necesitamos en nuestra vida cotidiana un paso de fe. Probablemente ahora no sea el mejor momento para ti, ni en tu trabajo, ni en tu vida, ni en la iglesia sea ahora mismo el mejor momento. Y es difícil creer que Dios trae algo nuevo, pero es ese acto de fe el que tenemos que dar. Es decir, lo que pasó, pasó y ya no volverá. Lo que perdimos, perdimos y ya no volverá. Lo que ganamos, ganamos, pero eso forma parte del pasado. Ahora viene un nuevo tiempo. Ahora viene una nueva etapa. Y en esa nueva etapa Dios quiere que quitemos todo lo de atrás y nos enfoquemos en lo delante. Levántate y cruza el Jordán. Pero Dios no lo dice de una manera, te envío y ya yo me quedo aquí, me avisas cuando llegue. No. Porque hay una promesa de Dios en ese levántate y cruza el Jordán. Si lees en el versículo 5, dice, nadie te podrá hacer frente. Josué 1:5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y ahí viene la promesa. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. En muchos momentos de nuestra vida nos vamos a sentir solos, solas, desamparados. Y le vamos a preguntar a Dios, ¿dónde estás, Señor? Si en medio de mis problemas y mis dificultades no te veo o no te siento. Pero hay una promesa de Dios. Y la promesa es, no te voy a desamparar. No te voy a dejar sola. No te voy a dejar solo. Probablemente ahora no me escuchas o no me sientes, pero sigo estando ahí. Estoy a tu lado. Solo estoy observando. Solo estoy viendo. Porque por medio de las tribulaciones viene la paciencia, y por medio de la paciencia viene nuestro fortalecimiento, y por medio de las dificultades vamos quitando todo lo que no le agrada al Señor. Y a veces Él guarda silencio, y a veces Él solo nos observa. Y se alegra cuando damos pasos de fe, diciendo, confío en ti, Señor. Sé que quizás no es mi mejor momento, sé que quizás anímicamente no estoy en mi mejor momento, sé que quizás me cuesta creer que delante hay algo mejor, pero voy a confiar en ti, sé que estás conmigo, y das ese paso. Y las aguas de repente se abren, y empiezas a ver los milagros de Dios. Hace un momento hablábamos con Dani y contábamos precisamente la etapa de Soria. Hoy es que ha traído el Señor muchos recuerdos. Fueron momentos duros, no durísimos. Hubo momentos en que hasta los ratones de la nevera me reclamaban, ¿cuándo vas a meter comida aquí? Pero fueron los momentos de ver la gloria de Dios. Fueron los momentos de ver los milagros de Dios. No te imaginas cómo y cómo los valorábamos, claro, cuando no tienes para comer. Y de repente llega alguien que no te conoce y te dice, Dios me dijo que esto es para ti. Y te trae una bolsa de comida, o te trae una ofrenda, o te trae lo que sea que te traiga, tú lo coges. ¡Ay! Y entonces cuando te das cuenta del Dios poderoso que está ahí. Ahora cuando es sobre nuestras propias fuerzas, cuando tú te buscas las mañas y las triquiñuelas para sacar 50 euritos, ¿verdad? Tú no le das la gloria a Dios, porque tú no percibes realmente Dios obrando en tu vida. Y Dios permite muchas veces estas cosas, para que nos demos cuenta que no te desampararé nunca, como estuve con Moisés, estaré contigo. Eso dice el Señor. Como estuve con Él, estaré contigo. Mira, te voy a regalar unos textos, solo quiero que los escuches. El Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo el Señor me recogerá. Dios dice, no te voy a dejar solo, no te voy a dejar sola, no estás sola. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no tengas miedo porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y también te ayudaré, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Salmo 9:10, en ti confían los que conocen tu nombre, pues tú, oh Señor, no abandonaste a los que te buscaron. Y el Salmo 94:14 dice, porque el Señor no abandona a su pueblo, ni desampara a su heredad. Somos su heredad. Todo lo que hemos dado el paso de fe, de reconocer que Cristo es nuestro Salvador, todo lo que hoy estábamos tomando este pan y este vino,
recordando la obra de Cristo en la cruz del Calvario, Dios dice, formas parte de mi heredad. Tengo una herencia para ti. Amén. Santo. Y no te voy a dejar solo en los procesos de este mundo. Te sentirás sola o solo en algún momento, pero sigo estando a tu lado. Te sigo fortaleciendo. Y en medio de esa tribulación leve, momentánea que decía Pablo, leve, que a nosotros nos parece eterna, pero en medio de esa tribulación leve vas a ver la mano poderosa de Dios si sigues confiando en Él, si sigues dejando que Él obre en tu vida, si das ese paso de fe. Oh Señor, es que las aguas son turbulentas, avanza. Es que me voy a ahogar, avanza. Y cuando avanza y se abren las aguas, ¡oh! Increíble. Señor, tú eres el Dios Todopoderoso. Lo que pasa es que nos olvidamos fácil, nos olvidamos pronto. Porque la que viene la siguiente tribulación, ya estamos, ¡ay Señor! Porque nos olvidamos pronto. Y por eso Dios dice, bueno, voy a dejar que todavía pase por otra pequeña prueba, para recordarte que sigo estando a tu lado. Levántate y cruza este Jordán, no te preocupes, yo no te voy a desamparar. Esa es la promesa de Dios. Esa era la orden de Dios a Josué, esa es la orden de Dios para ti y para mí. Y la promesa de Dios, no te voy a dejar sola, no te voy a dejar solo, sigue avanzando en fe. Pero hay una parte que tenemos que hacer. Levántate y cruza el Jordán, yo estaré contigo, como estuve con Moisés voy a estar contigo, pero escúchame, espérate, que no se trata de que te tires a acostarte y ya vendrán las bendiciones. No, hay una parte que te toca hacer. Y ahí es donde viene la frase a Josué que tantos conocemos. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Mira, para poder entender, porque desde nuestra cultura, cuando traducimos la Biblia al castellano, usamos nuestras palabras. Y en nuestras palabras a veces perdemos el sentido de lo que significa realmente la palabra cuando Dios la dice al pueblo hebreo, en su contexto, en su idioma hebreo. De manera que esta palabra esfuérzate, que nosotros traducimos como un fortalecimiento, como algo físico, me voy a esforzar. No es algo tan externo y físico, sino interno. Porque la palabra hebrea original es hazak. Hazak. Y el significado interno es cobra ánimo. Cobra ánimo. Dios no estaba hablando de algo físico y externo a Josué, sino de algo interno, porque cuando nos desanimamos, permitimos que nuestras acciones vayan en consonancia con nuestros pensamientos. Estamos tan desanimados que lo que queremos es encerrarnos, aislarnos, sentarnos, acostarnos y no hacer nada. Pero cuando cobramos ánimo, cuando estamos ilusionados, ¿no te ha pasado? Que hay cosas que cuando tú tienes esa ilusión por hacerla, ¿no te cuesta trabajo? Porque estás ilusionado, ilusionada. Y Dios dice, tengo un proyecto nuevo con este pueblo. Pero están mirando hacia atrás. Moisés ha muerto, estamos entristecidos, no es nuestro mejor momento. Y Dios dice, cobrad ánimo, ilusionaos con lo que viene por delante. Porque aunque ahora no lo estáis viendo, estáis al otro lado del Jordán, aún no veis lo que yo voy a hacer con vosotros. Pero no podéis permitir que mirando hacia atrás os desaniméis. Vaya, otra vez igual, esto es imposible. Hay una tierra llena de gente con la cual tenemos que pelear, batallar y van a ser difícil. No podemos caer otra vez en el mismo error de cuando no creyeron a los 12 espías. Hay gigantes en la otra tierra. Y encima no está Moisés. Pero Dios había levantado un Josué. Amén. Lucha. Dios había levantado un nuevo líder. Santo. Con nueva visión, con nuevas etapas. Y donde decía, voy a poner un corazón en Josué conquistador porque viene una etapa nueva. Ahora el pueblo también tiene que entender que viene esa etapa nueva. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate, cobra ánimo. Mira, hay un momento en que Jesús va a ver a sus discípulos en medio de una tribulación
y le va a decir lo mismo. Jesús se dirige al corazón y a la mente de sus discípulos. En Mateo capítulo 22, ¿recuerda? El momento en que estaban en la barca azotados por las olas y Jesús durmía. Y ellos ahí, y dice así, Mateo capítulo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Voy rápido para no alargarme, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces. Pero Jesús les habló y les dijo. Él podía haberle dicho, ¡No soy un fantasma! Pero lo que les dijo fue apuntar a su mente y a su corazón. Les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Las mismas palabras que Dios le está diciendo a Josué. Esfuérzate, ten ánimo y no temas, sé valiente. Jesús le dice a sus discípulos las mismas palabras que Dios le está diciendo al pueblo de Israel. Ten ánimo, no temas. Esas mismas palabras las vamos a ver en muchas partes de la Biblia. En Ezequías, 2 de Crónicas 32:7, dice, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo al rey de Asiria. Iban a ser conquistados por los asirios. Y Dios le dice lo mismo, esfuérzate y sé valiente, no temas. Cuando Zorobabel va a volver de la cautividad babilónica y tiene que enfrentar la nueva construcción en Jerusalén que había sido arrasada y vuelve con parte de los expatriados de la cautividad babilónica, las palabras de Dios a Zorobabel fueron, Ageo capítulo 2 versículo 4, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice el Señor. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac. Ese era otro Josué, era el sumo sacerdote. Y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra. Si lo ves en otras versiones va a decir Zorobabel, ten ánimo. Ten ánimo, Josué, hijo de Josadac. Tened ánimo, pueblo de toda la tierra. Dios está apuntando el corazón. Dios está apuntando tu corazón. Y Dios está diciendo, probablemente estás en un punto en el que has dejado que el Dios se apodere de ti. Porque has visto y estás viendo las circunstancias contrarias. Porque estás viendo lo difícil que es la situación. Porque sea la economía, porque sea el trabajo, porque sea algo que está pasando en tu hogar, porque sea algo de enfermedad, por lo que sea que estés atravesando. Porque hay personas que estaban y ya no están. Y ahora dices tú, Señor, no es el mejor momento. Y Dios dice, en medio de estas circunstancias y en medio de tu estado anímico, ten ánimo, porque lo que tengo para ti es mejor que lo que ya viviste. Probablemente no lo entiendes ahora, pero lo vas a ver. Lo vas a ver. Pablo, en medio de una tempestad, le dice a los que estaban en ese barco, os exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Pablo anima a los que están pasando por una tempestad. Ten ánimo, esa es la palabra de Dios para tu vida. Ten ánimo. Cuando habla con los corintios dice, velad, estad firme en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, es decir, cobrad ánimo. Y Hebreos capítulo 12 versículo 3, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, ¿para qué? Mira qué palabra es, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Moisés había muerto y el pueblo estaba desanimado. Había una nueva batalla, un nuevo proyecto de Dios con ellos, pero su ánimo no era nada igual. Y Dios les tiene que decir, cobrar ánimo, porque lo que viene por delante es mejor que lo que ya pasó. Pasaron cosas buenas, pasaron cosas malas, pero vas a ver mi gloria manifestada en tu vida si das ese paso de fe. Cobrad ánimo, porque para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar.
Jesús hizo la obra en la cruz del Calvario. Hoy lo hemos recordado. Para que nuestro ánimo no se canse de venir. Si dejaste que el desánimo se apoderara de tu vida, es el momento de decirle, Señor, hazme recuperar el ánimo para poder enfrentar lo nuevo Sí, que Señor. viene del cielo. Para que yo pueda cruzar con fe y poner el pie en el agua y ver tu obra maravillosa obrando en medio de mi vida, en medio de esta iglesia, en medio de tu trabajo, en medio de tu hogar. Cierra tus ojos, Señor.